Cosas inútiles que tienes que saber. Donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un miércoles más de Cosas Inútiles que tienes que saber. Me acompañan mis hermanos. Mauricio, ¿qué tal, Mauricio? ¿Qué tal, Fernando? No sé por qué me nombras a mí si viste exactamente que le está dando Por eso una te nombré. cucharada a mi nieve, pero muchas gracias que me hable. Exacto. Saludos a todos. Muy bien. Para que Y sepan Mario que Alberto. Mauricio graba comiendo O todos los pisteando miércoles. o lo que sea. Muchas gracias a todos por sintonizarnos un miércoles más de Cosas Inútiles. Muy amables, Una bienvenidos. disculpa por la semana pasada. Hubo problemas de logística. O sea, La neta, yo mis culpo de todo, hermanos no se madre. pusieron de acuerdo. Sí, estuvo complejo y como que a los tres se nos atoró algo en algún día. Pero aquí Sí. estamos, una Pero semana aquí después. estamos. Así es. Pero bueno, esperemos que no vuelva a pasar. Si ustedes pensaban que nosotros teníamos un colchón para el programa, pues la semana pasada se dieron cuenta de que no. No, es cierto, casi grabamos en vivo. Estamos 48 horas antes de que salga este capítulo aquí grabando. Así es. Pero bueno, Mario Alberto, ¿algo que quieres anunciar antes de empezar con el capítulo? Sí, el primer ganador de la rifa de Cosas Inútiles que tienes que saber es Ramón S. No voy a decir el apellido para que no sepan quién es, pero él sabe quién es. Ramón S. de la Colonia de Desarrollo Urbano, Avenida Colombia. ¿Cuál Ramón? Ramón S. ¿Pero cuál? Ese Ramón. Ay. Ramón. De la Colonia de Desarrollo Urbano, muchísimas felicidades por participar en la rifa. Se ganó un celular nuevecito, el cual voy a ir a entregar el día de mañana, no porque es lunes, el martes 12 de septiembre voy a ir a buscarlo a su casa porque no me ha contactado, así que yo creo que todavía no sabe qué ganó, así que voy a sorprenderlo ahí la tarde del martes. Estén pendientes para la transmisión o la foto y sigan participando. Recuerden que aún tenemos una tablet y una recámara, así que pues pidan sus boletos y continúen sintonizándonos. Y bueno, Alberto, ¿nos recuerdas cómo podemos participar en la rifa? Bueno, nosotros no, porque pues sería así como que medio raro, sería muy pero injusto, la verdad. Sí, se pueden registrar mandándonos un mensaje de texto, WhatsApp, lo que gusten, una llamada al 639, la de Delicias, 639-176-76-68. O bien, escríbanos por Facebook, Cosas Inútiles, ¿qué? Instagram también, Cosas Inútiles, _Cosas Inútiles. Así es, 176-76-68. Mándanos un WhatsApp. Un saludo a nuestro amigo Antonio Flores desde Tecali de Herrera. Ay. Okay. Nos escribió el capítulo pasado, se inscribió a la rifa, casi gana, por cierto. Muchas gracias, Antonio, por escribirnos y por sintonizarnos. Esperemos que te sigan gustando los capítulos. Bienvenido. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, en el capítulo de hoy van a hablar Mario Alberto y Mauricio. Mauricio va primero, luego Mario Alberto, pero no sin antes yo decirles mis random facts tan interesantes que siempre traigo para ustedes, para que se desaburran. ¿Quieren que empezamos con el primero, que sí es muy quick y sí es muy random, pero sí es un fact? ¿Va? Ok. Algunos de ustedes conocerán la Worcestershire sauce, o mejor conocida, la salsa inglesa. Sí. Ok. Incluso los hablantes nativos del inglés dicen que es una de las palabras más difíciles de pronunciar. ¿Cómo inglés. Es Worcestershire. Worcestershire. Hay un meme que dice, hay dos cosas muy difíciles, las dos cosas más difíciles que decir en inglés. I love you y Worcestershire. That was my fault in Worcestershire. Worcestershire. Así que pues como en español dijimos, no, qué flojera, le decimos la salsa inglesa. No sé si alguno de ustedes haya visto. Eso es mucho más fácil. Más fácil, ¿sí? Claro, salsa inglesa. No sé si habrán visto que en algunos, si vas a las zonas, no sé, de importación o cosas así, las salsas inglesas que no sean de marcas conocidas, vienen a veces envueltas en papelitos. No sé si las han visto. Sí. Pues lo he visto en películas, decía. Pero... Ajá, bueno. La marca más famosa, Lea and Perrins, fue la primera que empezó a hacer esto y se volvió como que parte de su marca, y desde entonces las otras marcas empezaron a copiarlo. A muchos de nosotros nos podrá hacer, pues, parecer curioso, así como que, pues, qué padre que la envuelven en papelito. Pero lo más raro es que la misma marca en Inglaterra no está envuelta en papelito. Nomás venden la botella así. O sea, nomás en el Nuevo Mundo la venden envuelta en papelito. No, y no, es que hay un motivo. Wow.
Esto se debe a que el papel solo se le agregaba a las botellas que serían exportadas al Nuevo Mundo, ya que estas eran tan frágiles porque eran tan chiquitas y delgadas que no podían aguantar el viaje y se rompían. Entonces, lo que la empresa empezó a hacer fue envolverlas en papel. Y pues ya los que las vendían, pues les daba flojera, entonces ya las ponían así directamente con papel. El papel se volvió tan emblemático que las otras marcas de Worcester, de salsa inglesa, decidieron envolverla en papel. Y por eso todas las que no sean de que pues las marcas más populares, o sea, como que de producción masiva, las siguen envolviendo en papel, pues porque es como que algo que se quedó. Hoy en día ya no hay necesidad de envolverlas, pero pues como se volvió tradición en Estados Unidos, en partes de México y pues en muchas partes de este lado del hemisferio, siguen envolviendo la salsa inglesa en papel. Vaya. ¿Cómo no? Nice. Interesante. Sí. Así que si alguna vez lo ven, pues ya saben por qué. No es nomás porque se vea bonito. Era para que no se rompieran las botellas. Ok. Les dije muy random, muy quick y muy fácil. Sí, no, estoy definitivamente muy random. Sí. Ok. Mauricio, ¿te parece si empezamos con tu tema? Claro que sí. Y en esta ocasión les voy a hablar el tema titulado El Rey Arturo. Nada más. Okay. Sí, básicamente. ¿De qué se trata? Y bueno. Oye, ¿de qué? Pues de hecho, Mabe, se trata de El Rey Arturo. Muy bien, bueno, si hablamos del Rey Arturo, encuadramos también las palabras como Camelot, la Mesa Redonda, Excalibur y Merlín. ¿De acuerdo? Ajá. Eso es como quien dice lo que rodea esta leyenda, este mito y todo este furor que se ha causado durante miles y miles de años, de hecho. Y hablamos básicamente de una de las leyendas más icónicas y duraderas de la literatura occidental, llena de héroes, magia, caballeros valientes, y aunque su existencia histórica es disputada, su legado perdura a través de numerosas obras literarias, películas que han mantenido viva su leyenda a lo largo de los siglos. Aquí básicamente hablamos de, todos conocemos más o menos cómo es la historia. Ahorita se lo va a aplicar, de hecho, pero todos conocemos más o menos cómo es la historia del Rey Arturo. Lo que muy pocos saben es que este es uno de esos relatos que se han vuelto tan viejos y tan famosos que el mismo relato es historia. ¿A qué voy con esto? Es como el Cid Campeador, que si bien es una historia que tiene mucho tiempo y no se sabe si fue real o no, el simple hecho de estudiar la literatura del Cid Campeador es historia. A eso voy. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, lo mismo sucede con el rey Arturo, básicamente. Según la leyenda, Arturo, hijo de Uther Pendragon y Igraine, fue criado por el senescal del rey y su historia se desarrolla en una Inglaterra medieval, en un momento en el que el país estaba dividido en pequeños reinos que estaban en constante conflicto. En medio de todo este caos surge este líder legendario, que es Arturo, que unifica a las tribus británicas contra las amenazas externas y las luchas internas que había. Este líder, Arturo, un joven de linaje noble, porque como ya dije, fue criado por el senescal del rey, básicamente. Sí. El senescal es quien está como interino del rey, ¿ok? Cuando no es el rey, sí. Básicamente. Y este se vuelve básicamente como el noble que tiene derecho a regir a través de extraer la espada mágica Excalibur de una piedra o yunque o roble, depende de la versión que lean, y un acto que se demostraba básicamente que él estaba hecho para dirigir. ¿De acuerdo? Como el martillo de Thor. Básicamente. Muchos nobles se negaron a aceptarlo como monarca, y por eso hubo varios conflictos internos incluso al momento de su reinado. Arturo estableció su corte en Camelot. Hay varias teorías sobre la localización de Camelot, que podría ser Cadbury, que podría ser Winchester o las ruinas tardorromanas de Viraconium. Pero realmente ninguna de estas se ha demostrado como tal y hasta la fecha no se conoce y no hay algo con sentido de dónde madres está Camelot. Lo único que sabemos es que esta era una fortaleza donde él tenía su mesa redonda y donde se reunía con sus caballeros, ¿de acuerdo? Sí. Arturo se rodeó de un grupo selecto de caballeros conocidos como la mesa redonda. Cada caballero juraba lealtad a Arturo y se comprometía a seguir un código de honor que incluía la búsqueda de la verdad, la justicia y la protección de los indefensos. Entre los caballeros más famosos se encuentra Sir Lancelot, que yo mejor lo conozco como el primer chapulín que existió en la historia. Okay. Sir Gawain. Sí, no, es en serio. Sir Gawain y Sir Galahad. Ok, que son estos tres como que los meros. Esos sí son 100% ficticios. Estos sí ni siquiera tienen un ápice de decir, puede que eso sea verdad. No, nada. O sea ellos sí no existen. Sí, eso sí, okay. No, nada de nada. ¿Los crean para darle más realce a la historia o
Los tres representan como que arquetipos diferentes de los diferentes tipos de nobles ingleses que existían en la Inglaterra medieval. Ok, entonces sí es para contar la Sí, historia sí. de una Por mejor ejemplo, manera, más Lancelot amable. era un noble muy de que muy Galante, muy guapo, guapo, galante, le importaba lo que pensaba la otra gente de él, pero, o sea, lo ponen le de que iba a traicionó las la lujuria. batallas. Ajá, o sea, de que iba a las batallas nomás para lucirse y luego se iba en cuanto empezaba la guerra y luego después regresaba para fingir que ganó, o Ok, sea, ese tipo ok, de cosas. sí, para hacer más fácil la historia. Ok, va. Uno de los aspectos más conocidos de la historia de Arturo es su relación con la reina, Ginebra, quien era su esposa. Sin embargo, su amorío secreto con Lancelot, uno de los caballeros más valientes de la mesa redonda, desencadenó una serie de conflictos que debilitaron la unidad de Camelot y finalmente llevaron su caída. Se murió de la reina con Lancelot, no Sí, sí, del rey sí, sí, o sea, Arturo con Lancelot. sí, o sea, la esposa del rey Sí, Arturo se metía con Lancelot y pues ahí fue un problema que hubo, ¿no? Ahí fue básicamente porque como... además el rey Arturo en una de las historias le roba la esposa a otro noble. O Sí, de sea, hecho. Y que de hecho esa es la teoría de dónde viene otro personaje del que hablo más adelante, pero ahorita después ajá, muy bien, cuando... perdón. Ok. Sí, no hay problema. La traición de Lancelot y la infidelidad de Ginebra fueron explotadas por los enemigos de Arturo, especialmente por Mordred, que era su propio sobrino o hijo, depende de la versión que lean. Mordred es o era hijo de su hermana o era un hijo bastardo de Arturo que tuvo con uno de las esposas de sus caballeros. ¿De acuerdo? Al final de Ok. cuentas, este hijo sobrino fue con el que se dio su último enfrentamiento. La leyenda de Arturo también incluye numerosos episodios de enfrentamientos con seres mágicos, monstruosos. Uno de los más famosos es la búsqueda del Santo Grial. Mm, Ese que era un cáliz que otorgaba poderes divinos, supuestamente, que era aquel cáliz de Jesucristo, ¿no? Los caballeros de la mesa redonda emprendían una búsqueda épica para encontrar el Grial, una búsqueda llena de pruebas y peligros sobrenaturales. La historia de Arturo también está relacionada con la figura de Merlín. Y es que no podemos hablar del rey Arturo y la espada de Excalibur sin Merlín de por medio. Así. Este fue su mejor consejero y mentor. Se decía que Merlín poseía conocimientos de magia y profecía y desempeñó un papel crucial en la vida de Arturo al guiarlo en su camino hacia el trono y asesorar en sus decisiones. Uno de los temas interesantes, de hecho, de Merlín es que más allá de ser únicamente un hechicero o un mago, como lo pintan, tenía este carácter de druida. ¿Ok? ¿de Los qué? druidas son estos de druida. Los druidas son esos arquetipos de hechiceros que pueden transformarse en animales. ¿De acuerdo? Y Ok. esto tiene un sentido, de hecho. Tienen como que una conexión muy especial con la naturaleza. ¿Tú Se pueden sabías eso? convertir. Sí, Ok. De ¿Cómo es? hecho, sí, Druida. 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 Es que es porque Oh, jugamos Dungeons and Dragons, Mario Alberto. gracias, quería que lo dijeran. De hecho, incluso si se acuerdan un Se poco de estaba la muriendo. película, Si hubieran visto su cara, quería que dijéramos que jugamos Dungeons and Dragons. o sea, incluso si, Sabía que iba a ser algo así. Ok, muy bien. incluso si se dan cuenta un poco, en la película La Espada en la Piedra de Disney, ponen al mago Merlín como este ser que se está convirtiendo constantemente en animales y convierte a Grillo en animales y tiene una batalla de magia donde se convierte en animales. Todo esto Sí, de hecho. desenvolviéndose como si fueran druidas. A medida que la historia de Arturo se desarrolla, se torna cada vez más trágica. La batalla final de Arturo es con este Mordred que decíamos que era su sobrino o hijo, quien al final termina derrotando a Arturo a Mordred, pero este le da un golpe muy fuerte, le hace un golpe muy fuerte en la cabeza que lo deja tan herido que simplemente pues, no se pudo recuperar de sus heridas. Dicen que trataron de llevar a Arturo a Avalon, que Avalon es el yunque básicamente donde se forjó la espada de Excalibur, pero que Sí. nunca lo pudieron encontrar, y al no poder encontrarlo y al sentir que la vida se le iba, él le pide a uno de sus soldados, a sus caballeros, que lleve a Excalibur al lago. Se supone que la espada de Excalibur fue surgida, según otra versión que no era la de la espada en la piedra, donde la dama del lago es la que le entrega la espada al rey Arturo. Luego, este caballero llega al lago y solo ve que una mano sale para tomar la espada y regresarle al fondo del mar. Yeah. ¿Esto para qué? Para evitar que las personas creyeran que podían tener derecho al trono por tener Excalibur. Después de la muerte de Arturo, Camelot queda en ruinas y la mesa redonda se disuelve, básicamente. La historia de Camelot y su caída se convirtió en una leyenda que se transmitió de generación por generación. A medida que los años pasaban, la figura del rey Arturo comenzó a adquirir un carácter casi mítico. Pero bueno, básicamente esta es la historia general de qué es el rey Arturo. Lo que nos preguntamos Sí. ahorita es, de todo esto, ¿qué es y qué no es real? ¿Hasta dónde Sí. es verdad o de dónde lo sacaron o cómo le damos explicación a todo esto que nos están contando? Para empezar, vamos a hablar de Merlín. Y quiero dejar claro esto que es muy simpático. Hay más pruebas sobre la existencia de Merlín que sobre el rey Arturo.
Sí. Sí. Hay más pruebas del mago que convertía gente en animales que Sí, o sea, No, es que Merlín just for the también. record. Así de rara la sí. historia del Rey Arturo. Merlín, el famoso mago de las leyendas célticas y del ciclo artúrico, que ahora es como le llaman a esta saga de historias de esa época, fue en verdad un rey guerrero que vivió en el norte de Inglaterra en el siglo VI y derrotó a un ejército de Ok, invasores irlandeses. muy bien. Los expertos dicen haber averiguado que Merlín o Mirdin, que era como se le llamaba realmente en ese antaño, fue un líder de los Picts. Picts, Picts, una tribu que habitó las tierras de la actual Escocia. Una tesis del historiador John Matthews, titulada Merlín, hechicero, profeta, mago, sostiene que el mago, como jefe tribal, combatió en la histórica batalla de Arderydd en el año de 573, una sangrienta lucha Ok. en el llamado Viejo Norte de Gran Bretaña en contra de un ejército irlandés invasor. Las fuentes apuntan a que este rey o príncipe Miridin participó en la batalla y vio morir a miembros de su propia familia en el combate. Esta escena lo volvió tan loco que después se tuvo que marchar a vivir solo en un bosque. Conmocionado por la matanza, Merlín se convirtió en una especie de hechicero ermitaño que vagabundeaba por el bosque de Celidon, en la frontera entre Escocia e Inglaterra, y hablaba con los animales salvajes, andanzas de las que hizo eco la poesía céltica. Posiblemente lo que sucedió fue que cuando los cuentistas empezaban a recopilar las historias artúricas, unos pocos siglos después, se toparon con este personaje de Miridin en la poesía céltica y decidieron incorporarlo como el consejero del rey Mm, Arturo. Ok. Y es ok. por eso que tiene este carácter también de como druida, o sea, de este hechicero que hablaba con animales y que era muy conectado al bosque y todo A esto, la ¿no? naturaleza, al bosque y todo eso. Ok. Es correcto. Y ahora hablamos de Excalibur. ¿Qué tanto es cierto Excalibur? ¿Dónde está Excalibur? ¿Qué es Excalibur? Vamos a empezar por su nombre, que su nombre, en su origen, existen varias hipótesis. Una de las más aceptadas es que proviene del latín ex calce liberatus, ¿ok? Que podría traducirse básicamente como liberada de la piedra. Sin embargo, alguien considera que el nombre de Excalibur podría tener su origen en el cuento de Coolwich y Olwenuna. Suena bien como Ok. Excalibur. O sea, Sí, cuando de hecho lo dijiste, dije, oh, ¿no dijiste Excalibur o qué? una colección de historias de prosa procedentes de manuscritos medievales galeses. Se supondría que de aquí también pudo haber venido esta ideología de Excalibur, ¿de acuerdo? Pero Pero otro de los aspectos que se nos hacen extraños es por qué Excalibur era mágica. O sea, ¿de dónde salía eso de que, sí, claro, todos tenemos una espada mágica? No, de hecho, no mames. Y bueno, no sé si tengas una espada, pero y si tienes una, tampoco creo que sea mágica. sí, no es tan normal que sea mágica, la verdad. Bueno, este aspecto de mágico es viene de incluso una vieja tradición del alto medievo en la que se mencionaba a Dirwin. Así se llamaba Dirwin, que era una espada de Ridesh Hael, que era un gobernante del reino británico de Alt-Clut, que ardía si era empuñada por alguien indigno. De ahí sale la tradición de que los reyes tienen espadas mágicas o que tienen armas mágicas. De hecho, Arturo tenía como un arsenal de armas mágicas que le dio incluso a sus vasallos, a sus caballeros. Una lanza que iluminaba hasta el fin del mundo, etcétera, etcétera. O sea, eran varias cosas así que tenía, ¿no? Pero básicamente estas son las principales. Fuera de eso, que era la importancia de que tuviera una espada emblemática, de dónde nace esta historia de la espada en la piedra como tal, o sea, de dónde nace esta idea. Y bueno, aunque pueda parecer extraño, definitivamente Excalibur, aunque sí es la más conocida, realmente no es la única espada famosa que ha existido en las historias o en las leyendas. Dentro de esas podemos encontrar incluso la de Tizonia y Colada, que era la que empuñaba el Cid Campeador. Podemos encontrar la Joyeuse, que era la espada de Carlomagno. Podemos encontrar el Durendal, que era de Roldán, paladín y sobrino de Carlomagno. Y la llamada Zulfikar, que era la espada de doble hoja que blandió Ali, el yerno de Mahoma. Ok. Algunos autores creen que una de las primeras fuentes que menciona la espada empuñada por Arturo es la historia de los reyes de Britania, que es básicamente el primer manuscrito que hay ya compilado de más o menos del 1130 por Geoffrey de Monmouth, que es el cuento que todos conocemos, de hecho, ¿de acuerdo? Y aunque sus páginas se menciona como en el nombre de Caliburnus, en ningún momento se dice que esta espada realmente se extraía de la piedra. Esta versión habla de la espada que le es entregada a Arturo por la Dama del Lago, ¿ok? Ajá. Esa es la historia que yo he escuchado más fuera de la historia de Disney. Esa es la historia que yo he leído más cuando leo de la historia de Rey Arturo.
Y sí, o sea, realmente pues esta es la historia básicamente donde habla de que la espada se forja en el lago y la dama del lago es quien entrega la espada a Arturo. Ya en el siglo XVIII, los monjes de la abadía francesa de Cluny difundieron la leyenda acerca del caballero llamado Gálgano, al que podría relacionarse con Sigwain o Galvan. Ok. Y aquí sí nos importa porque aquí es donde ya vemos esta historia real de una espada en la piedra. Esta historia contiene elementos tan emblemáticos como la espada insertada en la piedra, que aparece por primera vez en la obra de Merlín del poeta francés en los siglos XVII y XVIII de Robert Boron. Esto, o sea, la de Robert Boron es la historia que ya habla de la espada en la piedra del rey Arturo, pero la saca básicamente de esa historia de Gálgano. De hecho, en la región italiana de la Toscana se alza la llamada Rotonda de Monteseppi, donde la tradición dice que la espada clavada en la piedra de ahí se halla es la de San Gálgano. Según la tradición, Gálgano vivía en su juventud disoluta hasta que tuvo dos visiones del arcángel de San Miguel, pero el arcángel San Miguel, perdón. En la segunda de estas dos visiones, el arcángel San Miguel acompaña a Gálgano hasta el monte de Siepi, donde se encuentra con los 12 apóstoles y con Jesús. Wow. ¿Cómo llegamos a esta parte de la historia? Italia. Así, ok, acabamos de decir, ¿de dónde? A ver, vamos a editarlo. ¿De dónde sale la parte de la espada en la piedra? Sale básicamente de la obra de Robert de Boron, francés, Sí. que habla de la historia del rey Arturo, Sí. trayendo este concepto de la espada en la roca, ¿ok? Sí. Nada más que de dónde pueden adoptar esta idea. Esta idea viene realmente de ¿A qué te esta refieres que de dónde historia. pueden adoptar esta idea? Sí, la idea de la espada en la piedra. O sea, ¿a ellos se les ocurrió nada más la espada en la piedra? Ajá. ¿O hay una historia real de la espada en la piedra? Ah, Bueno, la ok, historia real. Ok. Ya. La historia real de la espada en la piedra es la de San Gálgano, que fue adoptada por estos monjes, ¿de acuerdo? Que los monjes hablan de esta historia donde Gálgano, en una visión con el arcángel San Miguel, viaja al monte Siepi, donde se encuentran con los 12 apóstoles y con Jesús, y en ese lugar clava su espada en el suelo y queda fundida en la roca. La espada, de hecho, todavía se puede ver, todavía pueden visitar el lugar y ver la espada que está en la roca en un lugar próximo a las ruinas de la abadía de San Gálgano. ¿Ok? O sea, esa espada todavía está y la pueden ver en fotos. De hecho, un vato llegó, trató tan fuerte de sacarla que la rompió la espada. Ah, qué bueno, mira. Y lo que hicieron fue, pues la volvieron a pegar y pusieron ya un cristal para que ya no hubiera más tontos que quisieran sacar la espada. Pero esa es la historia real, en la historia real, la vida real de una espada en la piedra. De ahí adoptan la idea. ¿Ok? Ah, oye, sí es cierto. Está padre la foto. Y sí, Sí, es cierto que está cubierto por un vidrio. Es correcto. Mira, ok. Pero bueno, entonces ya tenemos estas dos historias básicamente, que es la del rey Arturo donde le entregan la de la espada por manos de la dama del lago, la espada en la piedra. Ya sabemos de dónde vienen las dos más o menos. Pero tenemos una tercera historia que lo que dicen es, oye, es que realmente la leyenda de este Excalibur puede venir de una historia mucho más antigua. En los comentarios de la Eneida de Virgilio se menciona que el héroe greco-romano Hércules clavó una barra de hierro en el suelo y que nadie, excepto él, podía extraerla de nuevo. La leyenda cuenta asimismo que el hueco que dejó en la barra empezó a brotar agua que formaría el actual lago Vico en los montes de Simos de Viterbo. Y la idea es que de aquí podemos tener esa historia en la que pues hay una espada en la piedra y aparte un lago, aquí juntamos las dos, puede que de ahí venga Excalibur, ¿no? Qué padre los griegos que decían. Oye, hay un lago. Ah, lo hizo Hércules. No, ese fue de Aquiles. Ese fue de Aquiles. Sí, básicamente. Pero bueno. Y por último, lo que podemos decir de que si es verdad o no es verdad es, bueno, ¿existió o no existió el rey Arturo? Que es una de las cosas que es de dónde sale este monarca tan valiente, tan perfecto, tan ideal que puede unir a los pueblos y puede hacer todo excelente, ¿no? En el siglo VI, un monje llamado Glidas el Sabio, escribió un libro en el que relata las guerras entre sajones y los británicos. El monje nunca menciona a Arturo, pero describe la batalla que más adelante se asociaría con él. En la historia de los británicos, escrita aproximadamente para el siglo XIX por el monje Nennius, se describe al rey Arturo como una persona real, Dux Velorum, que es decir, un gran líder militar. Este monje describió vívidamente las 12 batallas de Arturo, la última de las cuales sería la batalla de Brandon Hill
En esa batalla, Arturo mataría alrededor de 960 enemigos. Joder. No obstante, los estudios académicos sobre el rey Arturo, si existió o si fue una persona real o no, los estudios reales comienzan en el siglo XX. Robin George Collingwood sugirió que Arturo era el líder de la caballería en las batallas contra los sajones. Kenneth Jackson estudió parte del campo de batalla y afirmó que el rey Arturo pudo haber sido un guerrero llamado Artorius, que viajó por el país con fines militares, pero que vivía en el sureste de Gran Bretaña. Posteriormente, Geoffrey Ash encontró a un tal Riotamus, que significa Rey Supremo, que además se llama Rey Arturo en los textos del principio del siglo XI. Riotamus condujo su ejército a través del estrecho y luchó contra los galos en Francia. Por último, en 1924, Camp Malone sugirió que había un soldado romano llamado Lucius Artorius Castus. Como líder del ejército, vivió en el siglo II después de Cristo y fue una figura militar famosa que creen que pudo haber inspirado el famoso personaje del rey Arturo. Como pueden ver, realmente los estudios no se han puesto de acuerdo de dónde madre sale este rey Arturo, pero todos coinciden que hay una figura consistente en los relatos y en las historias de un tal Arturo que era muy bueno para dirigir y combatir. Sí, o sea, lo que también empieza a pasar es que se empiezan a mezclar muchas de las leyendas y se vuelve muy anacrónico. Es correcto. Empiezan a usar muchas figuras de nobles porque llega un momento en el que todo el mundo quiere ser descendiente de los de la mesa redonda del rey Arturo y no da las matemáticas. Sí, no dan las historias no dan las historias de las épocas. Entonces, el rey Arturo, si juntáramos todas las historias que tenemos, vivió 600 años. O sea, básicamente. Básicamente es la historia del rey Arturo. Lo que les conté es de las pocas verdades que han salido, de las pocas verdades que han dicho y lo que le han podido retribuir. Hay estudiosos que se dedican a esto literalmente en su vida. Y no, aún no tenemos específicamente necesario. Lo que sabemos es que es un relato demasiado místico, demasiado histórico, demasiado grande y que hasta la fecha es de los mejores que hemos conocido. Yo les recomiendo una serie de libros muy buena que se llama The Warlord Chronicles. Está escrita por Bernard Cornwell. Es el mismo que hizo la de las... hay una serie de televisión que se llama El Último Rey o... Sí, The Last Kingdom. Ajá. Él escribió... Sí. Esa no tiene nada que ver con el rey Arturo. Él escribió libros en los que está basada esa historia. Pero de hecho el nombre que dijiste, Uhtred, es el nombre del protagonista. Sí, entonces... Les recomiendo mucho esa serie de Warlord Chronicles. Él en los 90s hizo un estudio muy profundo de todo lo que es la leyenda arturiana. Muchas de las cosas que acaba de decir Mauricio las pueden leer en ese libro también. Pero pues al final de cuentas es que es tan difícil juntarlo porque pues no deja de ser una leyenda, ¿no? No, incluso J.R.R. Tolkien hizo un libro del rey Arturo. Pero sí no tiene mucho sentido porque la de Last Kingdom se me hace que es como 1200. No, pero es que la Last Kingdom es básicamente cuando los sajones apenas van llegando a Britania. O sea, de hecho, Uhtred va a Noruega y ahí convive con los vikingos para luego regresar a Inglaterra. O sea, esa historia es antes. Cuando llega el rey Arturo, ya están los pueblos sajones instaurados básicamente en Inglaterra. Lo que pasa es que hay varios combates, enfrentamientos entre los ingleses y los sajones, a pesar de que están viviendo ahí. Y él llega para unificar a los pueblos. O sea, es más o menos como si te ubicas en Vikings, ya ves que eran varios reinos y que al final de cuentas se terminó siendo uno mismo. Ahí entra el rey Arturo. Ah, ok, entonces mucho después. Sí, mucho después, pero como el Merlín de la historia existe en los años 300, 500, pues es como que, oye, pues no hay forma de que Merlín haya sido el consejero. Y años después, o sea. Ya. Muy bien, Mauricio. ¿Todo chido? Obviamente una historia muy larga, o sea, me refiero a la historia del rey Arturo. No a tu historia de ahorita. No, me refiero a una historia difícil de comprender, sobre todo porque es un mito. Y hay gente que dice, como tú dices, Lancelot definitivamente no existió. Es imposible que no. Pero de que existe una figura arturiana, pues tal vez. Es lo interesante. Muy bien. Y eso se conecta muy bien con Worcester Ay, no. Salsa inglesa. ¿Les parece si vamos a una pausa y regresamos con el tema de Mario Alberto? Vámonos. Dale.
Muy bien, pues estamos de vuelta y conectando la historia de Mauricio. De hecho, no está tan fácil, pero bueno, pues Inglaterra está arriba de Francia. ¿Alguna vez se han preguntado por qué, si uno como hablante del español escucha otros idiomas romances, el italiano es el que nos parece fonéticamente más parecido y no el francés? Sí, el O sea, francés bueno, no es tan aparte del parecido. portugués, pero porque o sea, el Ujú. portugués sí parece, el italiano también, Ujú. pero porque el francés no nos parece conocido, o sea, porque es tan diferente al español. Si a final de cuentas, pues colinda, ¿no? O sea, uno pensaría que si España y Francia son países colindantes, pues el idioma se debe medio parecer. Y sigue siendo una lengua de romance, ¿no? Y sigue siendo una lengua en romance, exactamente. ¿Y por qué el italiano, que no colinda con España, está del otro lado del mar? ¿Por qué el italiano sí nos suena más parecido que el francés? Pues ¿No es no. por la influencia sajona? No, todo tiene que ver con que el idioma que conocemos como el francés hoy en día no era hablado en las zonas colindantes de España, es decir, en el sur de Francia. El Mm, idioma que hoy en día conocemos como francés es el idioma que se hablaba en la Île-de-France, también conocida hoy en día como París, es decir, en el norte de Francia. Un idioma Ujú, más alejado geográficamente, con influencia, como dijo Mauricio, sajonas, inglesas, de todas partes, y ujú, más alejado de estas lenguas que se hablaban cerca del mar Mediterráneo. Si nos vamos a la historia, el idioma hablado en el sur de Francia se le llamaba occitano, el cual pertenece a la misma familia que el catalán. El catalán sí se parece mucho al español, el occitano, el poco occitano que todavía se habla, se parece al español y al italiano. Sin embargo, después de la Revolución Francesa hubo un movimiento muy fuerte por parte del nuevo gobierno para eliminar todos los idiomas que no fueran el idioma que se hablaba en París, lo que hoy en día conocimos como francés. Esos idiomas se eliminaron casi por completo, entre ellos el catalán del norte, el occitano, e incluso idiomas no romances como el bretón, que se habla en el norte, que era una lengua celta. Vaya, Poco a vaya. poco, la gente olvidó los idiomas que más se parecían al español. O sea, si tú ves las lenguas proto-romances o sea, de dónde vienen las lenguas que hablamos hoy en día, sí hay una línea continua que te conecta el español con el italiano, ok. por el occitano. Pero cuando el francés, que se hablaba en el norte de Francia, domina todo el país, se elimina esa conexión entre el español y el italiano. Mm. Mm. Por eso el francés no suena tan diferente, pero el italiano no suena tan conocido. Si todavía tuviéramos esas lenguas, sería como que, ay, pero mira, escucha el occitano. El occitano Ya, se parece ya, mucho ya. al español. Ujú. Em, entonces se eliminaron estas lenguas, se empezó a hablar un idioma de la familia galorromance del norte, bastante diferente. Y de hecho, en algunos lugares del sur de Francia, muchas escuelas tenían grabadas en las entradas, sea limpio, hable francés. Así decía, Ok. para que la Ok. gente dejara de hablar las lenguas que no fueran francés, sobre todo en el sur. Algo que de hecho Franco intentó en España y de donde tenemos frases como en casa donde hay piano no se habla valenciano. Franco lo Mm. intentó, o sea, Franco intentó también eliminar todas estas lenguas que no fueran el castellano. No lo logró, pero Francia sí lo logró y por eso no existe esa conexión entre el español y el italiano y el francés, porque se eliminó completamente. Entonces, ¿Francia no tiene otras lenguas dentro de su mismo país? Oficialmente no, en Francia solo se habla francés. Órale. Órale. Eso no sabía, fíjate. No hay vasco, a pesar de que partes del país vasco están en Francia. No hay catalán, a pesar de que parte de los países catalanes están en Francia. No hay occitano, no hay estas lenguas oficialmente reconocidas como en España. No existen. Órale. Me agrada tu random fact de que no hay otros dialectos en Francia más que Sí, yo francés. sé, esta parece random fact. Y por eso el francés no se parece al español. Y el Nice, italiano sí. Nice. nice, Está nice. chido. No, no me lo había pensado, pero ahora que lo dices, sí tiene razón. El francés se parece mucho menos al español que el italiano Ajá. Y no tiene sentido, pues si son colindantes. Pero pues es que es por eso, porque el francés que conocemos no viene de la parte que colindaba con con esos España. idiomas desaparecieron por completo. Está Así bien. es. Mario Alberto, ¿quieres que pasemos a tu tema? Claro que sí. Antes de comenzar el tema, Wisi, Mauricio, quiero compartirles el estatus de nuestra campaña de publicidad en las últimas semanas. Para aquellos y aquellas que no radican en la bella ciudad de Delicias, donde lo único feo es el clima y Colayo cierra a las 12,
déjenme contarles que en los últimos días nuestro patrocinador y productor Páramo, un saludo, Gabo, sus socios, muchas gracias por patrocinarnos, pues Páramo tuvo a bien el dedicarnos una porción ahí de dinero, un pellizquín a sus ahorros para contribuir a que 2 ingenieros sigan jugando con sus micrófonos profesionales y que un licenciado juegue con mi alegría. Bueno, pues esa contribución ha sido bien aprovechada en spots de radio espectaculares y obvio publicidad en redes sociales. Y si hablas de redes sociales, obviamente tienes que hablar de la más famosa de todas, que es Facebook. Facebook. Y pues es aquí donde quiero hacer una pausa para reconocerles a mis hermanos, a nuestro patrocinador Páramo y sobre todas las cosas, dirá Mijares, el cantante, no mi compa, a usted, amigo y amiga, que el día de hoy nos regala 30 minutos de su activo más valioso, que es el tiempo. Bueno, pues hoy, gracias al trabajo de todos y todas, tenemos, señoras y señores, el primer grupo de haters de cosas inútiles que tienes que saber. Gracias por existir. Bueno, señores, bien. Gracias. Muchas gracias, en serio. Después de 1 año y medio, dándole, cambiando micrófonos, cambiando de ciudades, de plataforma. Lo único que no hemos cambiado es nuestro patrocinador oficial, Páramo. Muchas gracias por Páramo Records. Gracias, Páramo. Por fin tenemos al primer grupo de odiadores, diría Google Translate. ¿Buscaste cómo se dice haters en español? Sí, lo busqué. No, es como una onda, o sea, no pongan atención a cuántas personas nos siguen y cuántas personas nos escuchan. Importa cuántas personas te odian, güey, porque quiere decir que una persona le estás causando un conflicto tan interno que se toma el tiempo, no solo escucharte, güey, sino hablar mal, güey. Entonces es como, güey, qué bonito, güey, no mames. Sí. Porque a lo mejor nuestros primeros haters potenciales existían, pero quitaron el podcast y no lo siguieron escuchando. Pero los haters de verdad nos escuchan para tirar. Aquí está. Sí. O sea, se dieron el tiempo de escribir cosas feas. Es una belleza, la verdad. Es una belleza. Muchísimas gracias. Nunca creí llegar tan lejos. Pero bueno, Wisi, ¿alguna traducción que le pudieras decir a haters? Haters. Okay. Haters. Mauricio. Con un 8 en lugar de haters. H. Ay, no es cierto. Bueno, yo le puse odiadores. Ok. Aquí tengo uno de nuestros pasantes. Me está diciendo que detractores. Detractores. Una buena palabra. Me gusta. Detractores. Not bad. Bueno, pues es raza que le caemos mal. Raza que le caemos mal y lo expresa con sus comentarios en nuestras publicaciones de Facebook. Así es, amigos, en nuestras publicaciones un grupo de personas que por supuesto no están organizadas, ni promovidas y pagadas por algún partido político con nombre de la única canción que le pegó al grupo Ilegales. Nos han tupido con sus comentarios. Pues les voy a dar chance a que... No, yo sé que no le entendieron a esa. Yo sé. No. No, yo sé que no. No se preocupen. No está de su edad. Okay. Bueno, pues estos compañeros nos han tupido con sus comentarios anti... No supe qué palabra poner aquí. ¿Qué palabra le quieren poner? Antidiversión. Anti cosas inútiles. Anti cosas inútiles. Me gusta. Anti-six. Bueno, lo que se les ocurra, anti algo. Solamente por odiar. Bueno, pues después de leer los comentarios, no tuve más que analizar por mucho tiempo la situación y concluí con otra pregunta. ¿Qué tipo de idiota perdería su tiempo analizando comentarios de Facebook? Ajá. Así que dije, ok, seguiré perdiendo mi tiempo que analizaré lo único que sí sé a ciencia cierta de estas personas. Okay. Así que hoy, amigos y amigas, les traigo un capítulo especial lleno de significados y raíces etimológicas. Hoy les traigo el de los idiotas. Ok. De mí no vas a estar hablando. Ok. Lo próximo que les voy a leer es una extracción parafraseada, ahí lo estuve moviendo un poco, del artículo de Dalia Ventura Role de la BBC, de News Mundo. Voy a poner el link si quieren leerlo. Está muy bueno. Por parafrasear, me refiero a que todo lo divertido lo puso ella. Yo nada más puse otras palabras. Bueno, ahí les va. La palabra idiota viene del griego idiwitis idiotis. Y no se preocupe, amigo, amiga, ya que originalmente no era una palabra irrespetuosa o algún adjetivo obsceno para alguien. Mucho menos tenía algo que ver con la inteligencia de la persona. Más bien era usado para aquellas personas que eran ajenas al Estado, privadas del conocimiento cotidiano de la ciudadanía. En otras palabras, aquellos o aquellas que no les interesaba la sociedad en general. Ok. Sí, se pone chido. Esto era ya que los griegos valoraban mucho a los ciudadanos activos, ya que reconocían que sin ellos y ellas la democracia colapsaba. Es decir,
Veían como algo sumamente malo y desagradable que a alguien no le interesara los asuntos públicos. O sea, que fuera un idiota. ¿Qué? Ujú. Para los griegos, mantenerse al margen de la vida pública era un signo de ignorancia, de falta de educación, de desinformación y de abandono del deber. Era tanto su afán por acercar a la ciudadanía a la vida pública que Pericles, un saludo a mi compa el Peri, Pericles escribió: no contribuir en los debates es considerado no como falta de ambición, sino como un absolutamente inútil. Bajo este contexto, con el tiempo, idiotez tiene signos raros. Yo solo no se lee como. Sí. No te preocupes. Comenzó a adquirir una connotación negativa y a transformarse en un término de crítica y recriminación. Comenzaron a pensar que si una persona dejaba a un lado sus deberes sociales y de comunidad, se volvía egocéntrico, indiferente a las necesidades de su prójimo, incongruente en su actuar y culminando en sí en ser un idiota. A ver, este tema yo me lo estoy tomando muy personal. No, es que este es Con lo muchas chido del críticas tema. personales y Ve lo que está diciendo. Si una persona deja a un lado sus deberes sociales y de comunidad, se vuelve egocéntrico, indiferente a las necesidades de su prójimo, incongruente en su actuar, culmina siendo un idiota. a mí Está me muy gusta alejado de la mucho. definición que tenemos. Pues sí. Pues sí. Y muy específica, para una definición de una mala palabra. Es que es lo que dice la autora. Dice, oye, es que esto no era una mala palabra. Ya. Era una palabra descriptiva. Era un adjetivo por una persona. Ah, es que a él no le interesa la sociedad, la comunidad, el bien, o sea, le es indiferente. Es un idiota. Muy bien. Eso es lo Pues sí. Ok. Y pues si lo pensamos un poco, en realidad esa definición de idiota es mucho más grave e hiriente que lo que tenemos hoy en día, ya que la RAE hoy en día marca como tonto o corto de entendimiento. Un segundo, engreído sin fundamento para ello. Eso está intenso. Eso es todo. Eso no- Engreído, sin fundamento, pues eso es como que, Ok, acepto que nomás lo copié, ese no lo había razonado. a ver, Ray, gracias, pero ahí alguien, el que escribió eso, lo hizo así, con todo, engreído, pero sin fundamentos, punto. Enter, imprimir. Pero ¿Cómo si yo andamos no con le eso? imprimir, ¿Cómo andamos con eso dije, de la autoestima de la empresa, ¿Todo bien? ¿Todo bien? Está bien intensote. Después de pasar de ser una palabra que solo ubicaba a aquellas personas que no participan en ciudadanía a ser un insulto en sí, pasó a ser aquel ignorante, burdo y sin margen. Con este significado llegó al siglo III, al latín, aunque su significado social sobrevivió durante un buen tiempo. Mientras Grecia comenzaba su decadencia como potencia del Mediterráneo, también decayó su idioma y significado. Lamentablemente tampoco los idiotas se salvaron. A principios del siglo XX, los psicólogos franceses Alfred Binet y Theodore Simon crearon la primera prueba de inteligencia moderna. ¿Saben cuál es? Está chido. no, Pues la única prueba de inteligencia que tenemos. hay Bueno, no sé si la única, perdón. No la única antes de que me el tundan ahí. coeficiente intelectual. Ok. Sí, es. Bueno, la prueba de inteligencia moderna calculaba el coeficiente intelectual en función de si los niños podían realizar tareas como señalar su nariz, contar centavos, cosas así, muy simples. Después de estas Sí, pruebas, yo sí puedo hacer esas cosas. ya pasaste, compadre. Y Vamos bien, digo, vamos bien. sentados depende de cuándo me pongan, pero Después de estas pruebas, los psicólogos descubrieron por fin algo en su carrera que sí involucraba una escala cuantitativa, objetiva y con razón de cambio. Algo que agradecemos mucho los ingenieros. Cosa que aún los abogados no han podido hacer y siguen diciendo cosas como depende y relativo. Pero bueno, no es momento. No es Güey, momento. eso es porque no se ponen de acuerdo, güey, de veras. O sea, Güey, oye, esto es ilegal. Depende, güey. depende. No, qué tan ilegal. Una escala. Dame una escala. Güey, depende. Dame Mientras, un número. sí saben Es que dame un sí número. sí saben que esos dependes son los que les salen el trasero, ¿verdad? mientras se abrocha su saco. No, pues depende, güey, depende. Mientras se acomoda las mancuernillas. No te creas, Mauricio. Pero es que sí es cierto, pero no. O sea, pero sí. El problema está en que no hacen las preguntas correctas. Es como si yo les pregunto, ¿un cohete puede Sí. volar? ¿Sí o no? Todos estamos mal menos ustedes. ¿El cohete puede volar? Depende. ¿El qué? Depende. Pues sí. ¿Un cohete puede volar? ¿Quién puede volar? ¿Quién puede volar? Un cohete. Una persona. Un No cohete. entiendo. ¿Una persona puede volar? Un Sí. cohete. Él está preguntando un Depende de cohete. un cuate. Un cohete puede volar. ¿Por qué no? Pues sí, un cohete puede volar, claro. Pues un Si cohete tiene espacial, combustible pues o creo que no. Si no vuela. tiene combustible puede volar. ¿Y si no tiene combustible? ¿Qué estás hablando? De que él quiere que digamos, depende, pues depende si tiene combustible, depende si ya lo lanzaron o no, depende si está nuevo o no.
Depende si está bien construido o no está bien construido. Sí, o sea, pues depende, va a depender a huevo, güey. Pues de modo que no. Es igual acá. Pues aquí preguntan de que voy a ir a la cárcel o no. Pues depende, güey. No mames, ¿qué hiciste? Ok. Sí, a Sigo hacer sin eso. creérmela, pero bueno. Ni yo. Por cuestiones de tiempo no Sí, lo pelearé. Ok. Bueno, pues los psicólogos continuaron con su sistema de clasificación numérica e introdujeron la escala del IQ, donde quiero decirles que es parafraseado lo siguiente que voy a decir. Y es mediados del siglo. Entonces no se espanten con las palabras, antes de que... Mabe, tranquilo, Sí, no, estamos hablando de hace 100 años, o sea, tampoco se pongan intensos. Ahí les va. Cualquiera con un coeficiente intelectual superior a 70 se considera normal, entre comillas. A ver. Así dice, así dice. Yo dije acá. Y con más de 130, superdotado, entre comillas. ¿No sé? Por otra parte, un adulto con un IQ menor a 3 era considerado como, entre comillas, idiota. Es decir, idiota, la palabra, se convirtió entonces en un término técnico usado en contextos legales y psiquiátricos. Ya tiene sentido. Y ahí es donde... Ya es donde se empieza a usar ya como insulto. Ahora sí depende, mi mamá, para que veas. Ahí sí ya. Fíjate nomás. Fíjate, o sea, ya si le ponen en un término legal la palabra idiota, ya hay una manera cuantitativa de saberlo. El detalle es que utilizar esta palabra como grado de minusvalía llevó a que tuviera un significado de insulto, tomando como base la inteligencia de la persona, cosa que ya vimos no era el origen natural de la palabra. Y el significado real o primerizo de la palabra para algunos historiadores no es solo el real, sino que debiera volver para darle un giro a la pequeña o gran idiotez que todos llevamos día a día. De hecho, me gusta más el original porque tiene como que un... De hecho, Un ahorita yo creo trasfondo. que no tenemos una palabra para describir ese tipo de personas. ¿No? Una persona que no le importa la política o que no le importa el ámbito social, que no le importa el futuro de su sociedad, que porque pues nomás piensan en ellos, no hay otro más que, ay, es un egocéntrico. Pues Pero sí. idiota, la original, va más allá de eso. Ignorante, ¿no? Pues no, pues ignorante es que no sabes. El problema, bueno, ignorante, bueno, Hablando de palabras sí, yo mal siento que usadas. la palabra ignorante es que no lo conoce, porque es de ignorar. Ajá. Y aquí es una persona que aún sabiendo lo que está sucediendo, decide no participar. O sea, yo no quiero saber nada. No. Era lo que los griegos querían decir, como que no, ese ni le habla. O sea, es que él no le interesa. O sea, no le interesa la sociedad. Bueno, ahorita nos ponemos románticos, espérense. Se pone más bueno. Sí, sí, no vamos a poner. Ok, vuelvo. Para algunos historiadores, no es solo el real, sino que debería volver para darle un giro a la pequeña o gran idiotez que todos llevamos día a día. Uno de los historiadores es Walter C. Parker, profesor emérito de la Universidad de Washington. Para él, la antigua etimología de idiota puede ser una herramienta valiosa para comprender de una mejor manera qué es la democracia y la ciudadanía. El profesor Parker, que se dedica a la educación cívica, le explicó a la BBC que su propósito es ayudar a los individuos en la transición de ese mundo privado de familia y parentesco al mundo público de gobierno. Una transición crucial, pues, en las democracias liberales es el pueblo el que gobierna. Se pone ya bien intenso esto. Sí, ya se está. Ya, Ya se ya, está poniendo bien intenso. Agárrense. ya cada tres palabras me estás perdiendo, entonces. No, ahí voy. Ahí les va. No se lo tomen personal, son personas de hace 2000 años, ¿eh? Recuerden que estos vatos no tenían Twitter para descargar su ira, o sea, tenían que ponerlo. Por favor. Sí, perdón, ex. Ex. Aristóteles decía, un idiota es aquel cuya vida privada es su única preocupación. Alguien que no toma iniciativa en sociedad. Son personas inmaduras, con un desarrollo truncado, que pueden tener una vida social, pero no una vida pública. Ahí les va. Ya nos pusimos intensos, ahora nos vamos a poner filosóficos. ¿Cómo podemos distinguir entre social y público? ¿Alguna idea? No, ni idea. Social y público. Pues no. Social tiene que ver con la familia y amigos y público tiene que ver con gente que no conoces tan a profundidad, no sé. Sí, de Público hecho, deriva de sí. gobierno, social deriva de la nación. Es como decir gobierno y nación. Gobierno tiene un... ¿La atiné yo? Sí, tú lo tienes. Ok, no sé. Pues sí, lo que contesta Wisi es muy cercano a lo que voy a leer. Básicamente todos podemos tener una vida social con nuestros amigos y familiares, redes sociales, trabajo, juegos, etcétera, sin necesariamente tener una vida pública, ya que en la democracia liberal, nosotros, el pueblo,
participamos estableciendo el gobierno y creando las reglas según las cuales viviremos juntos sin desgarrarnos unos a otros. Y trataremos de defendernos del tipo de vida pública que no queremos. Pero, como dice Mafalda, nunca falta el que sobra. El idiota rechaza todo eso. Simplemente se entierra en su vida privada y en su vida social, con lo que arriesga que seamos gobernados por quienes menos deseamos. Como ya advertía en la República, el filósofo ateniense Platón. Todo comienza en la escuela, dice Parker. En la enseñanza hay que promover el debate de temas públicos controvertidos con otras personas, cuyas opiniones sean afines o no. Chéquense eso. Este sí me gustó. Que las opiniones de alguien te gusten o no es importante en la vida social, pero no en la pública. En la pública tenemos que concentrarnos, relacionarnos, hablar y escuchar a otras personas sin importar si coinciden o no. O sea, en tu vida social, sí es muy importante. Oye, yo coincido contigo y debemos de convivir porque coincidimos, porque es nuestra vida social. Pero en la vida pública es al revés, como que tengo que saber, a ver, en los otros qué piensan. O sea, y convivir para crear una entre los dos maneras de pensar. Ya, qué interesante. Está muy interesante, sí. Ese intercambio de opiniones tan importante en las últimas décadas tiene a menudo lugar en las redes sociales, pero siempre existe el peligro de que el idiota lleve su idiotez a la esfera pública, para usar los términos que estamos usando en el contexto en el que estamos hablando. Para concluir, el profesor explica que dejamos de ser idiotas y buscamos ser una persona pública, aquel eslabón perdido, si se quiere, hacer posible que vivamos juntos en sociedad con nuestras diferencias intactas, aprendiendo a tratar con extraños, con diferentes ideologías y diferentes culturas. Afirma Dalia Ventura de la BBC. Lo hace un poquito más difícil, pero entiendo el punto. Me gustó mucho la parte de la diferencia entre vida social y vida pública. Está chido. Que de hecho siempre han dicho que es uno de los mayores problemas de las redes sociales, que las redes sociales te encierran, pues en que nomás escuchas a la gente que te quiere escuchar y nomás lees a la gente que quieres leer. Sí, de hecho hay pero no me acuerdo el nombre. Hay un documental en Netflix donde dices, le agarran a gente y le hacen un estudio de que es que yo pienso que está sucediendo esto y eso está mal por esto y eso está mal por esto. Y la gente dice, es que ve lo que sale en las redes sociales. O sea, ¿cómo pueden pensar lo contrario? O sea, no saben que las redes sociales te mandan anuncios dependiendo de lo que tú, sí, de lo que tú buscas, crees, de lo que tú consumes. Y entonces te hace pensar de que es que ellos están equivocados. Si a mí me sale todo, si yo estoy viendo esto, si yo estoy analizando esto, ¿cómo pueden pensar lo contrario? Es el confirmation bias. Tú solo, una vez más, además de la aristocracia no te someterás. Solo vas a leer cosas que confirman lo que tú crees. Sí, bueno, en los algoritmos de Facebook. Sí, pero tú, en tus algoritmos de tu vida, pues si tú ves un libro que dice de que por qué, no sé, a mí que no me gusta el chocolate. ¿Por qué no te debe gustar el chocolate? Ah, pues yo sí voy a leer ese, pero uno que, ¿por qué si no te gusta el chocolate estás mal? Pues yo no voy a leer ese. Por favor, apláudanme de cómo escogí un tema. No te creas un sí, ya sé. Cero. Como muy polémico. Como, hombre, estaban los haters así anotando. Voy a decir algo. Un tema muy polémico de todos modos, pero. Tomen eso. Por cierto, no le agradezco. Mauricio, no sé si tienes el nombre de nuestro primer hater para. ¿El nombre del hater? Sí, pues muchísimas gracias, Jesús Mendoz. No es Mendoza, es Mendoz. ¿Es Mendoz? Mendoz. Suena muy real. No lo tengo en la mano. Jesús Mendoz es nuestro primer hater. Muchísimas gracias por tomarnos en cuenta. Trajo muchos amiguitos. De hecho, busquen su foto de perfil, está bien padre porque es la del billete de $. O sea, sí, claro, eso es súper común. Sí. En Delicias que una persona tenga esa foto de perfil es bien común. De hecho, yo lo vi y dije, este güey se parece al billete del $. Sí, no, claro. Qué raro. Hasta es verde como el billete del $. Y tiene 5 publicaciones en total, entonces se ve bien real todo. Bueno, eso y a ese español que nos comentó en uno de nuestros videos de YouTube que nos dijo que no tenemos idea. Sí. No tenéis ni idea. Sí, no tenéis ni idea de lo que estás hablando. Facebook, y nosotros, pues no, señor, por eso lo decimos. Pero no fue ofensivo. Él solamente sí nos dijo una verdad. Él sí nos dijo, él no fue hater. Él la verdad nos dijo la verdad. ¿Sí? Lo hemos dicho muchas veces. A diferencia de los otros podcasts, en este podcast entendemos que no entendemos.
Y por eso investigamos lo más que podemos de las cosas, ¿eh? Y les decimos, oigan, hasta estas son nuestras fuentes, tal vez digamos puras idioteces, pero... pero yo no voy a usar esa palabra. Fue mi Ya no tema. vamos a usar la palabra idiotez. Fue mi Acabamos de hablar tema. de Es eso, mi tema, lo que acabamos de hablar. Ay, bueno, pues, ¿les Pero parece? bueno, Ok, muchas gracias a nuestros haters y regresamos con mi random fact. vámonos. Y bueno, pues después de hablar de nuestros haters y de cómo tiene muchos años existiendo la palabra de idiota, ¿alguna vez se han preguntado cuál es el animal más viejo del mundo? Ah, Yo sé que esa conexión estuvo bien forzada, pero, sí, bear with pero, me. pero, espérame. El animal, o sea, Este, no, me refiero al animal vivo más viejo del mundo. sí. Sí, sí. ¿No es una tortuga? No, esa está bien, pero es que la verdad siento que estoy haciendo trampa porque los animales que te voy a Sí, decir. porque, ¿qué es lo que yo te iba a preguntar? O sea, si me vas a decir un árbol, yo te decía, ese animal, y vas a No, decir, no, "Ay, un árbol no es un animal, pero ¿sabes qué ok, es un eso animal? es, Una esponja marina. El animal ya más está viejo bien. del mundo del que se tenga registro es Ah, una esponja marina que vive en Antártida. Su nombre científico es Scolimastra jovini. No encontré un nombre normal que existiera, entonces vamos a llamarla la esponja marina viejita. Se estima que la más grande de ellas tiene por lo menos 6.000 años de edad. Y cuando digo grande, me refiero a tamaño y edad, porque la única forma de calcular la edad de una esponja marina es con el tamaño. O sea, las esponjas marinas más grandes significa que han vivido más tiempo y pues significa que son más viejas. Así como los árboles que ya es que les miden como que los aros. Pues con la esponja también. Gracias a las mediciones que se han hecho últimamente, porque se sabe dónde está y todo, tiene 6.000 años, lo cual desmiente la creencia de que tenía entre 12.000 y 15.000 años de vida. Ahora, esto tiene un asterisco y luego una tachita y luego tiene como que muchas notas al pie de página, porque, pues primero, hay gente que no considera las esponjas marinas como animales, pero lo siento, son animales. ok. El siguiente pie de página es que esto es el animal que se ha conservado como una sola entidad durante toda su vida, ya que existen tres especies de medusas que en términos biológicos son inmortales, ya que cuando se vuelven muy viejas o cuando están muy dañadas porque fueron atacadas por algún animal, pueden desprender una parte pequeña de su cuerpo y reiniciar su vida. O ¿Qué? sea, Wow. sí. Desprenden, cuando ya se están haciendo muy viejas y ya se van a morir de edad, desprenden la parte central de su cuerpo y salen y vuelven a ser adolescentes y vuelven a pasar por toda su vida. Em, Eso suena estas, como que a un juego de video, güey. O sea, no, yo sé, pero existen estas medusas conocidas como la medusa inmortal, el nombre más creativo del mundo. En realidad existen tres de ellas, no miden más de 10 milímetros, son muy pequeñas, pero se sabe, de hecho, es tan difícil saber que es la misma medusa que nomás sabemos esto porque las estudiaron en laboratorios. Pero en laboratorio se sabe que esta medusa se puede separar de su propio cuerpo y volver a vivir lo que nadie quiere volver a vivir, su adolescencia. Y volver a crecer. volver, Sí, a ver, volver a pasar por esa época emo y volver, a todo, pues, o sea, volver sí, a no duele un entender chingazo. nada y tener acné. Claro. Exacto. O sea, Sí. sí, volver a la secundaria sí, no. Pero pues algo tienes que pagar para ser inmortal, ¿no? Y por último, el último pie de página es que hay científicos que pudieron revivir unas nematodos que se encontraran en el permafrost de Siberia. Yo sé que acabo de decir palabras que Es están medio injusto. difíciles y Mabe me está viendo así como que No, no sé qué es no, lo por mí que está acaba de bien. decir. Los nematodos viven a lo mucho 3 meses, pero estos nematodos estaban congelados y se estima que estaban congelados por 41.700 años. Los científicos pudieron descongelarlos y los nematodos volvieron a la vida.
lo cual en realidad los haría el animal, porque los nematodos son animales en términos biológicos, el animal más viejo del mundo, porque tendría 41.700 años y al tiempo de su muerte tendrían 41.700 años y 3 meses. Con eso Rompen el Bueno, récord de los 6.000 no hay lonche de gratis, la no hay lonche gratis. esponja. Y lamentablemente, pues no podemos saber cuánto tienen las medusas, porque pues siguen, cuando se separan, pues son jóvenes otra vez. Órale, ¿está chido? Así es, ese es el animal. Y de hecho no tengo cuál animal, entre comillas, normal es el más viejo. Probablemente una tortuga. Ojalá sea una tortuga. Porque vi que hay un tiburón de 500 años. Eso, sí. También he visto lo del tiburón de 500 años, lo cual es dudoso. Pero bueno. ¿Está bien? Ok, pues muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a los que nos siguen escuchando, sea porque les gusta o no. Gracias a nuestros haters. ¿Algo que quieran decir antes de despedirse? Nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante. Muchas gracias y hasta luego.